Buenas noches, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad Pentecostés. Mi nombre es Luis Roberto Sánchez Suárez. Tengo en la comunidad alrededor de 13 años. Soy servidor del grupo de oración Esperanza en Jesús, que está ubicado en el barrio Pueblo Unido. Nosotros nos reunimos en las aulas parroquiales los días martes, de 6:30 de la noche a 8:30 de la noche. También formo parte del Ministerio de Intercesión, los cuales la reunión son los días sábados de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. En esta noche el Señor quiere continuar con ese hermoso seminario en el cual se llama La familia en la sociedad. Hemos pasado 3 temas ya. El primer tema, ¿cuál fue? Fue acerca de honrar a padre y madre. El segundo tema fue acerca de la Sagrada Familia. Y ahora tenemos nuestro tercer tema que se llama familia cristiana. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 2204, nos dice: la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una familia? Es un grupo de personas vinculados, ya sea por relaciones de matrimonio, parentesco. En el parentesco puede estar ahí hermanos, primos. También tenemos por convivencia, pueden ser ahí las amistades, puede también poderse llamar familia. También podemos llamar familia, encontré una palabra que se llama afinidad. Es las relaciones de afinidad y nosotros estamos dentro de este grupo de afinidad, somos parte de una familia. ¿Por qué? Porque nuestro fin, ¿cuál es? Es llegar al cielo, como sabe decir nuestra hermana Blanquita, alabarle y glorificarle allá, juntos en comunidad. Nuestro fin, tenemos un fin, llegar allá como comunidad y sentir ese hermoso amor del Señor. También tenemos, como dice, ¿qué significa la palabra cristiano? Son los partidarios y seguidores de Cristo. Entonces, por lo tanto, la familia cristiana son las personas vinculadas, seguidores de Cristo, y nosotros somos parte de esta familia. Nos dice que Dios nos hace una revelación. Dios ha venido a redimirnos del pecado entre el hombre y la mujer, y que se ve desde el Antiguo Testamento este pecado, como es el adulterio, la violencia, la poligamia. Por eso el corazón del ser humano tiene que ser sanado en las familias de hoy, no solamente de la antigüedad, porque estos pecados han venido desde la antigüedad. Y es en la familia especial donde Dios empieza a revelar su proyecto de cómo Él quiere que sea la familia, una familia con la presencia de Jesucristo, que restablezca el orden original querido por Dios y otorga la gracia para vivirlo y en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la iglesia. ¿Cuál es este sacramento? El sacramento del matrimonio. También tenemos que la familia es una iglesia pequeña, se le ha llamado una iglesia doméstica, y la iglesia católica es una familia grande, de la cual formamos parte también de esta querida comunidad. La primera, aquí les tengo una pregunta, ¿sí? No les pido que
abramos el micrófono, pero pongámonos a pensar por un ratito. La primera familia cristiana fundada, ¿cuál fue? La primera familia cristiana fue fundada y formada por Jesús, José y María. ¿Sí? Fue la primera iglesia fundada por Dios, la primera iglesia doméstica, ¿sí? No estoy hablando cuando formó Pentecostés. Ahí obviamente salió la gran iglesia, pero aquí estamos hablando de la iglesia doméstica. Nos dice que José fue esposo y padre protector y sabe escuchar y discernir. José sabe discernir. Cuando llegó el ángel, se le presentó en sueños, él discernió. María es esposa y madre amorosa. Acepta la bendición de ser madre. Acepta la bendición de ser madre. Busca aceptar y realizar la voluntad de Dios. Jesús es respetuoso, obediente, sabe cuál es su padre. Busca y hace la voluntad de Dios. Pero como todo niño, ¿qué es lo que hizo? Hizo una travesura cuando tuvo los 12 años. ¿Qué hizo? Se agarró y se quedó, y los padres se alejaron de él. Pero ¿cuál es la gran dicha de Jesús que nos está enseñando aquí? Él regresa con sus padres, regresa en obediencia, no se rebeló. Entonces, ¿cómo tiene que ser una familia? El padre, la madre, los hijos. Es un detalle de la manera de vivir de una familia cristiana, es que en ella debemos practicar la fe, la esperanza y la caridad. La caridad también se llama, obviamente, el amor. Son una parte esencial que no nos debe faltar en nuestra familia cristiana. Nos debe acompañar durante toda la vida. Todo es posible, dice el Señor, para el que cree y tiene fe. Debemos confiar en la palabra de Jesús, que son sus promesas y exigencias, y cumplir con lo que Él nos dice a través del Santo Evangelio. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón y quiere lo mejor para nosotros. Debemos decirle al Señor siempre: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Al igual, debe haber una confianza entre los miembros de la familia. El esposo debe confiar en su esposa y viceversa. Además, los niños deben confiar en sus padres. Para esto vamos a tomar de la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 21 al 25, 28 y 29. Nos dice el Señor: tomada la carta de los Evangelios, capítulo 5, versículo 21 al 25, 28 y 29, nos dice: expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Lo sean así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la esposa se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
La esposa cristiana nos dice tiene que ser compañera idónea, tiene que someterse, pero también tiene que tener discernimiento, porque hay dentro de la familia cristiana un padre, un esposo correcto, sabe y dirigir correctamente a su familia. El esposo tiene que ser cabeza. ¿A dónde va a llevar la familia? ¿A quién? El esposo tiene que saber a quién acudir en las fragilidades espirituales y corporales. Y nosotros como cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos nosotros actuar como cuerpo de Cristo? Nos dice, nadie aborrece su cuerpo. Tu cuerpo entre esposo y esposa pasa a ser, tu cuerpo es mi cuerpo. Y como es tu cuerpo ya no es tuyo, si no es mío, tengo que cuidarlo. Me debe doler a mí cuando a mi esposa le duele algo. Sus necesidades pasan a ser mis necesidades. Debo serle fiel porque mi cuerpo ya no es mío, sino es el de ella. Por lo tanto, aquí nos dice, aquí ponemos en práctica en este momento las virtudes que nos hablaba, la fe, la esperanza y la caridad. En el numeral 2205 nos dice del Catecismo de la Iglesia, numeral 2205. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a practicar en la oración, a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Nosotros no tenemos que olvidar de esto. La palabra comunión viene del griego koinonia, que quiere decir, para mencionar, aquí se refleja la palabra que quiere decir compartir, cooperar, contribuir o participar. Eso es comunión, compartir. En la familia cristiana debe existir una comunión de corazones, a semejanza de la comunión del Padre Dios y del Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y ahí forma la Santísima Trinidad. Dios no quiere que el ser humano viva solo. Dios es familia, es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios solitario. No se trata de cualquier tipo de unidad ni de cualquier tipo de comunión, sino de una comunidad, de una comunión de la Trinidad, la comunión del Espíritu Santo, que es la plenitud divina procedente del Padre y del Hijo hacia nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese milagro de la comunión que tiene que existir entre la familia cristiana que nos da el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino nos dice, en el Espíritu, el que es el Espíritu, el que nos permite obrar en la escala, a la escala y a la altura de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos permite obrar a la altura y a la escala de Dios. En el mundo actual nos hablan del individualismo, la rebeldía, la independencia del uno del otro.
Nos dicen, sé tú mismo. Tienes tú talentos importantes, aprovéchalos para ti. Me basto yo solo. Me bastan mis egoísmos. Todo es mío. Ahora últimamente salen en las propagandas del celular. Conéctate a través del celular. ¿Cómo nos conectamos a través del celular y le decimos el esposo a la esposa, hola, mi amor? Y cuando nos vemos, ¿cómo nos comunicamos? Y si es que acaso nos comunicamos. ¿Es eso familia cristiana? Hay un bombardeo para el debilitamiento del vínculo familiar con Dios. Hay una lucha de la ideología antifamiliar que quiere implementar el caos. Empieza por el desarraigo. Pongámosle especial importancia en esto. Empieza por el desarraigo espiritual, desarraigo existente, desarraigo intelectual, desarraigo moral y culmina en el desarraigo familiar. Así se quiere destruir a la familia y así destruyendo a la familia se destruye a la iglesia. Un cristiano ve a Cristo y nosotros le vemos a Él. Sabemos lo que Él hizo y nosotros hacemos lo que Él nos manda. Una familia cristiana necesita conocer de Cristo. Nosotros cuántas veces le escuchamos al Señor que Él se ha acercado a la oración. ¿Cuándo se ha acercado Jesús a la oración? ¿Se ha acercado acaso Jesús a la oración en tiempos de alegría, solamente en tiempos de alegría? ¿Se ha acercado Jesús a la oración en tiempos que estaba con todos los apóstoles? No, Jesús también se acercaba en los momentos de tristeza, de melancolía, en los momentos de dolor, cuando estaba alegre, cuando Él dice, te alabo y te bendigo, Padre, porque todas las cosas las haces conocer a los pequeños. Está alegre, pero cuando está en la cruz, ¿cómo está Él? Está en momentos de dolor. ¿Y qué es lo que Él dice ahí en momento de la oración? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros, como nos dice el catecismo, necesitamos tres tesoros importantes. Uno de ese tesoro es la oración. El maligno nos hace pensar a veces. ¿Cuántas veces nos hace pensar? ¿De qué me sirve orar? De nada. Mi familia sigue tal y como está. ¿De qué me sirve orar? No tengo trabajo. ¿De qué me sirve orar? Mis hijos están enfermos. ¿De qué me sirve orar? Y ahí viene esa tibieza en momento de la oración. Nos empezamos a olvidar. Y como decíamos Jesús, cuando estuvo Él en el momento de la cruz, ¿Él acaso dejó la oración? Él no. Inclusive ahí el Señor, cuando estaba en el huerto, dijo, Señor, aparte de mí este cáliz. Pero si no es esto, Señor, tu voluntad. Pero más importante es que se haga tu voluntad. Y nosotros le decimos, Señor, esta es tu voluntad. Nosotros como padres, yo como padre, mis hijos a veces me piden cualquier golosina. Y uno para como padre le da siempre todo, todas las golosinas. No. ¿Por qué? Porque no es bueno darle todo, porque uno, porque le puede dar bichos, se puede dar caries. Y no puede disfrutar una golosina, porque si yo le doy todos los días golosina, o sea, uno se va, como quien dice, a acostumbrar. Pero si uno le trae de vez en cuando una golosinita,
¿Se alegra el niño o no se alegra? Se alegra. Asimismo nosotros, hay veces que el Señor nos dice, no, todavía no, espera, espera. Nosotros en nuestra oración, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nosotros en la oración, cuando vamos a orar, tiene que ser como nos han enseñado aquí en un sitio tranquilo. Tiene que ser, cuando vamos a orar, tiene que ser como llegar a nuestro hogar, ¿sí? Tenemos que aprender ahí a compartir. Padre, mira, mis pensamientos son estos, mis recuerdos, mis afectos, mis propósitos, te vengo a poner esta noche, Señor, o esta mañana. La oración tiene que ser como estar en un lugar de descanso. Tengo que estar en la intimidad. En la oración, uno es uno mismo. En la oración tenemos que reflejar un acto de verdad, un acto de tranquilidad. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo somos en nuestros hogares cristianos? ¿Acaso somos como es en el momento de la oración? ¿Acaso también llegamos con pereza? ¿Acaso llegamos a nuestro hogar cristiano, siendo otras personas? Porque para afuera, claro, como soy de la comunidad, voy a la comunidad y ahí reflejo mi sonrisa. Qué lindo el hermanito, qué linda la hermanita. Pero llegamos a nuestro hogar. ¿Somos así mismo? El cristiano tiene que ser y reflejar a Cristo. Tenemos que conocerle a Cristo, conocerle cómo Él fue. Y además de eso, tenemos que actuar como Él. También otro tesoro que tenemos que aprender es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra, nuestras Biblias, como son, como están. Nuestras Biblias las tenemos como un decorativo, las tenemos como un libro de lectura académico o las tenemos como que es la propia palabra de Dios. Debemos tener una relación íntima con las escrituras. Es el único libro que me lee a mí. ¿Por qué me lee a mí? Porque hay veces en la Biblia donde uno empieza a leer y el Señor ahí nos dice, cuida de tus suegros, cuida de tu suegra. El Señor habla a los padres, a las madres que no tienen hijos. Dice, tranquilo, yo estoy aquí, te entiendo. Mira a mi madre, cómo ella sufre por un hijo que está pasando el dolor. Allí debemos encontrarlo al Señor en la Escritura. También tenemos un tesoro, el tercer tesoro, que es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo que nos dice, no más pecado, no más. Mira la cruz, cuánto te amo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me amas tanto, Señor? Tu pasión, tu muerte, tu resurrección. Tanto amas, Señor, a mi familia. Tú quieres que cambie yo. Su amor es exigente. Así es como Él se exige a sí mismo. También nos exige a nosotros. Nos dice, sean santos. ¿Como quién? Como su Padre que está en los cielos es santo como mi Padre. Además nos dice, quien me ve a mí, ve a mi Padre.
Y cuando nos ven a nosotros, mis hermanos, ven a Cristo. Cuando nos ven a nosotros y a Jesús, un día le quisieron apedrear, le quisieron desbancar. ¿Y él qué hizo? Salió por el medio y se fue en silencio. ¿Y nosotros cómo reaccionamos? En la carta a los romanos nos dice el Señor, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. No solamente tenemos que ser, no solamente tenemos que ser una familia cristiana, sino tenemos que parecer. Una cosa es ser y otra cosa es parecer. Y las dos cosas tenemos que ser, tanto ser como parecer cristianos, porque estamos unidos a Dios, unidos a través de ese amor que nos da el Señor. En el numeral 2206 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de la persona. La familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. En el seno de la familia se encuentran aficiones, proyectos familiares. En la familia hay triunfos, derrotas, cómo nosotros participamos de ellas. Cuando un hijo o una hija tiene una mala nota, nosotros cómo participamos, cómo actuamos, como cristianos o como gente del mundo. Les decimos, siéntete ahí, eres un vago, eres un tonto, como decían por ahí igualito, al vago de tu padre ha salido, dice. Así salimos y así decimos. Y no sabemos cuánto dañamos el corazón de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ser respetuosos. Son nuestros hijos. Eres un tonto. Cuidado. ¿Por qué no nos sentamos con ellos y conversamos? Y les animamos y les ayudamos. Tampoco quiero decir que nos sentemos y hagamos los deberes. Eso no, eso ya es alcahuetería. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos para que sean futuros cristianos que vayan por el mundo con esa misión de evangelizar. El Espíritu Santo nos da la fuerza para asumir y abrazar la cruz, para levantarse tras la caída, para perdonarse mutuamente. La gracia que viene del Señor nos ayuda a ser grandes perdonadores, a ayudar a llevar la carga del uno y del otro. No hay complementarios, nos hace complementarios entre los miembros de la familia. Hay muchos chicos que tienen sus atributos y otros que tienen sus debilidades. ¿Cómo somos nosotros? ¿Acaso al más pequeño le hacemos más pequeño todavía? Si ves, si ves cómo es el hijo del vecino, si ves cómo es el hijo de la vecina, así tienes que ser tú también. ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Por qué no darle un abrazo y decirle, hijo,
te amo, has caído, pero levántate. Así como dijo Jesús, nadie te está culpando, levántate. Y Jesús le extendió a la prostituta las manos y le dijo, levántate. Y a nosotros, ¿qué nos dicen esta noche? Somos unas personas, unos hermanos tan amados por Cristo, que Él dio hasta su última gota de sangre. ¿Cuánto nos amó? No podemos entender ese amor de Jesús, porque si yo tengo un hijo y por ese hijo tengo, y a ese hijo le pido que Él derrame toda su sangre por el vecino que es pandillero, por el vecino que es alcohólico, un mal padre, una mala madre. ¿Puedo entender eso? Yo como padre decirle a mi hijo, a mi pequeñito, y él decirle, y él, papi, yo le amo a él, yo le amo a ella. No lo castigues a él, es tan pequeño. Ten compasión de él. Mírame a mí, yo voy a dar todo todo, todo para que él no caiga en el abismo. Así tenemos que portarnos nosotros como padres. Tenemos que nosotros dar la vida por nuestros hijos, enseñarles a ellos qué es ser un buen cristiano. La gracia que viene del Señor nos ayuda a ser grandes perdonadores, a ayudar, a llevar la carga del uno y del otro. Nos hace complementarios entre los miembros de la familia. El Papa Francisco nos dice, la familia también forma una pequeña iglesia. La llamamos iglesia doméstica, que junto con la vida encausa la ternura y la misericordia divina. En la familia, la fe se mezcla con la leche materna. Experimentando el amor de los padres, se siente más cercano el amor de Dios. Dios en esta noche nos da un mensaje. ¿Quieren ser una familia cristiana? Conozcan primero a mi hijo, Jesús. Jesús, porque una familia cristiana es seguidor de Cristo. Y bueno, pues en esta noche el Señor también me ha hecho recordar cómo era yo antes de, entre comillas, era yo también un cristiano que caía abajo. Como decía acá anteriormente, la familia cristiana también forma parte en los familiares, ¿no? Los hermanos. Esa también es una familia. Y yo fui por un tiempo cabeza de una familia de hermanos, hermanos de carne. Y me porté muy mal, muy mal. Yo era el típico que había nacido, o no, crecido, que había aprendido ese de solo con la mirada nomás, ya se tiene que callar. Los hijos, los hermanos, tú, a mí me decían, no, tú eres el hijo mayor
y a ti te tienen que respetar. Y solo con la mirada ya te conoce. Y en verdad era así yo en mi casa. Solo con la mirada me temblaban en mi casa. Solo con la mirada. Y afuera de mi casa era otro. Afuera de mi casa eran mis amigos, jijiji para acá, jijiji para allá. Y llegaba a mi puerta de la casa y si no me abrían pronto golpeaba la puerta y no solamente golpeaba, inclusive hasta pateaba la puerta. Y uno más bravo, ¿no? ¿Por qué no me abres la puerta? Y muchas otras cosas. Y eso influye fuertemente en los demás familias. Y uno se llama familia cristiana. Me iba a la misa, me sentaba al último, me sentaba solamente a conversar con los amigos, entre comillas, amigos que también uno le iba llevando a la misa. A veces uno iba llevando a la misa para que ser compañía, porque mis amigos no tampoco les gustaba ir a la misa. Entonces yo más me iba porque mi mamá, mi papá nos enseñaron. Y así era yo. Eso, y uno se llama cristiano. Y con este tema, el Señor me ha llamado bastante la atención cómo era yo antes. Inclusive cuando me casé, traje a mi esposa acá y en ese momento hubo una pequeña discusión, me parece, entre mi sobrina y mi hermano pequeño. Entonces ahí se me salió, como dicen, el machazo, el hombre con los pequeños. Qué vergüenza. Cogí la correa y les di a los dos y tanto era tanto era, no sé, ese rencor, odio que uno tenía que me acuerdo que se partió la correa y mi esposa salió ahí, pues me dijo, no quiero verte nunca más que hagas esto. Y me llamaba Cristiano, corre a la misa. Y así pasaba, pues el tiempo nos, nos juntamos con mi señora y yo seguía igual, los problemas, las discusiones con mi esposa, ya no me pegaba con mis hermanos, porque sí, también una vez mi sobrina, o sea, tengo una hermana que es madre soltera, entonces ella también vive cerca. Entonces a ella, mi sobrina, como quien dice, entre comillas, le educaba. Y ella pequeñita me dijo, tú no eres mi papá. Y ya pues, santo remedio. Nunca más regresé con esa prepotencia de decir yo soy aquí el papá. No, yo no soy. Y se me llegó hasta el corazón. ¿No? Me decía, tú no eres mi padre. Es cierto es, no soy tu padre. Me llamaba Cristiano. Una noche también discutiendo con mi esposa, con nuestro bebé chiquitito. eh, Nos jalábamos a él y, y lloraba, pues, y lloraba. Y le vi su rostro
Y dije, no, perdón. Dije, no, esto no quiero para mi hijo. Y pasaron así el tiempo, hasta que un día, siempre los consejos de los padres llegan a los hijos. Y mi mamá siempre me aconsejaba, me decía, tú eres católico, tienes que casarte por la iglesia y tanta cosa. Yo esa temporada ya perdí a mi papá y a mi mamá también. Pero ese mensaje de ellos, pues me llegaba al corazón, me decía, sí, yo tengo que casarme por la iglesia, porque sí, yo soy católico, yo soy católico. Ya, pues un día le dije a mi señora, ¿quieres casarte? ¿Quieres casarte? ¿Y ella qué dijo? Sí, dijo, en ¿qué será? Pues, inocencia. Me dice, sí, sí quiero casarme. Justo venía un sacerdote, tengo un primo que es sacerdote, venía del extranjero, le digo, vamos, casémonos. Y ahí me acuerdo nos fuimos acá a la lucha de los pobres, al padre Cristian. Siempre me he de acordar de él. Padre Cristian me dice, ándate allá a Pueblo Unido a recibir las charlas prematrimoniales. Y ahí encontré a mi ángel, a mi, a mi Juan Bautista, mi hermanita Blanca Toca. Me dice, hermanito, tiene usted que asistir a dos charlas prematrimoniales. Una es aquí y otra es en Atahualpa. ¿Dónde será la Atahualpa? Ah, la Atahualpa, me acordaba de la Bávaros, pues la Bávaros, ¿cómo no acordarse de la famosa discoteca de la Bávaros? Ah, dice de la Bávaros, sí, ahí sí está nomás ahí. Chévere, le digo. Yo también andaba por esos mundos. Y llegué pues a la Atahualpa, engañados. La primera charla de parejas. Y ahí pues el Señor me recibió, pasamos con mi esposa, los dos nerviosos. Y el primer tema, pues, hablaban de sexualidad en pareja. Yo entre mí decía, ¿y a mí qué me van a enseñar si ya tengo un bebé? O sea, yo ya tengo un hijo, ¿qué me van a enseñar? No, y me enseñaron. Me quedé con la boca cerrada, primeramente por el amor como uno lo recibieron ahí, como dice mi hermanito, si yo, ¿cómo así, hermanito de quién? Mi hermanito, venga, paz, hermanito, yo no soy evangélico, decía entre mí, pero bueno, pasemos, es el requisito. Pasamos a la charla de parejas y decían, cantaron, alabaron, glorificaron, como lo hacemos en nuestros grupos de oración, ¿no es cierto? Muy hermoso. Mi esposa, mi esposa entre ellas decía, ¿y estos locos quiénes son? Estos no son católicos. Yo, como algo sabía de la renovación, yo también ahí canta y baila, alaba, decía. Y ahí, pues, el Señor nos invitaron a las charlas de parejas. Nos dijeron, vengan acá todos los viernes a estas horas, si ustedes quieren este cambio, una nueva vida, ser una nueva familia cristiana de a de veras, una nueva familia que siga a Cristo. Y allí pues empezó este caminar con tropiezos, porque asimismo yo me iba al comienzo solo también. Mi esposa no me seguía. Ella le dolía la cabeza, le daba frío, el bebé no había con quién dejar, y ya salía por aquí un pretexto, y yo me iba solito para allá. Y ahí el Señor fue obrando.
Ahí el Señor fue cambiando este corazón que, entre comillas, nos llamamos cristianos católicos. Y ahí uno aprende a conocer. Y también me invitaron a los grupos de oración. Ahí aprendí a orarle a Dios y saber reconocerle en el grupo de oración y decirle, Abba, papito Dios, tú eres mi Padre. Jesús, tú eres mi Salvador. El Espíritu Santo, tú eres mi santificador. Y ahora hemos caminado con caídas y levantadas con mi esposa y nos han ayudado mucho aquí en la comunidad, como cada uno de ustedes. Nos han ayudado principalmente con oración y algo muy importante que hay en la comunidad y no debemos descuidar eso, la consejería y el guía espiritual. ¿Quién nos puede ayudar más? ¿A quién debemos acudir si no a un guía espiritual, a esa persona que está allí esperando para darnos de su mano, a esa persona a la cual nos vamos a abrir de corazón? Y ellos nos han ayudado bastante. Hemos llorado con mi esposa, hemos llorado y hemos llorado, pero el Señor nos ha traído acá y ahora el Señor nos tiene formando parte de esta hermosa familia de la comunidad pentecostés, que ahora hacemos todo lo posible como familia para ser cristianos, conocer a Cristo y llevar su palabra por donde quiera que estemos. Para la gloria de Dios.